Hola, hola, espero se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a empezar a ver lo que son los arreglos. Vamos a ver un poco de teoría y explicar pues cómo funciona, ¿no? Primero, ¿qué es un arreglo? Un arreglo lo podemos definir como un grupo de variables del mismo tipo, por ejemplo, muchas calificaciones, muchos nombres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces prácticamente es como un grupo de muchas variables, ¿ok? Que son del mismo tipo, pero que no ocupamos declarar una variable para cada nombre que vayamos a ingresar. Simplemente con crear un arreglo y que todo sea pues, del mismo tipo de datos, lo vamos a poder hacer. Su inicio es en cero. Un arreglo siempre, y bueno, en programación siempre vamos a iniciar de la posición cero, eh, que es 0, 1, 2, no vamos a empezar de 1, sino de 0. ¿Ok? Un solo arreglo puede almacenar muchos datos del mismo tipo. Esto va a depender de la cantidad de espacio que nosotros le demos al arreglo. ¿Ok? Hay también eh, dinámicos, ¿ok? Que estos pues se van expandiendo dependiendo pues como nosotros lo vayamos utilizando, ¿no? Pero en este caso pues lo comúnmente es que le demos una cantidad limitada de espacios que va a tener. Existen unidimensionales, bidimensionales, multidimensionales. De unidimensionales, pues también se le conocen como vectores, los bidimensionales se le conocen como matrices. ¿Ok? Y los multidimensionales, pues ya son de tercera dimensión, de cuarta dimensión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y aquí abajo, pues como les comenté, los unidimensionales podríamos clasificarlos como vectores y los bidimensionales se les conoce como matrices, que comúnmente casi siempre se lo conoce como matrices y vectores, ¿no? Casi no se comenta mucho sobre unidimensional, bidimensional. ¿Ok? Entonces aquí pues vemos un poco de vista cómo es un arreglo unidimensional tamaño 4. Como les comenté, son como pequeñas cajitas. Cada cajita es una posición. Hay que recordar que empezamos de la posición 0. Prácticamente un vector pues es una línea, por así decirlo, recta. Entonces va a ir así, ¿no? Entonces empieza de la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí estamos explicando que es de tamaño 4. Pero si fijan, tiene una posición 3, pero tengo 4 porque hay que recordar que empezamos del 0. ¿Ok? Y tenemos una forma visual de un arreglo bidimensional. En este caso es de tamaño de 2 por 2. ¿Esto qué quiere decir? Que son 4 cajitas. Pero también se les conoce como matrices. Entonces la posición 0, 0. Entonces sería en la columna 0 y en el renglón 0. ¿Okay? Hay que recordar que esta es mi columna 0 y este es mi renglón 0. ¿Okay? Okay. Mi renglón 0 y mi columna 0. Después de la posición 0, 0. Entonces la posición 0, 1. ¿Ok? Si se fijan, aquí sigue siendo mi renglón 0. Son renglones y columnas. ¿Ok? El 0 es los renglones y el número de acá son las columnas. Entonces sigo en mi renglón 0, es esta de acá, pero ya estoy en mi columna 1, que es esta de acá, que sería esa posición. Aquí tengo la posición 1, 0, es mi primer renglón, o sea, mi primer renglón, pero es mi columna 0. En la posición 1, 1, pues es mi primer renglón y mi primer columna. ¿Ok? Entonces de esa forma ya lo veríamos un poco visual. Ahora bien, ¿qué es un arreglo unidimensional? Podríamos considerar un arreglo pues prácticamente como una lista, ¿no? O sea, pues nosotros cuando vamos al supermercado, etcétera, pues ponemos la lista así en orden hacia abajo, normalmente. Entonces, también se les conoce pues como arreglos de una dimensión o monodimensionales, ¿no? Que pues es de uno. Entonces, también lo que nosotros podemos hacer es asignarle una cantidad específica de espacios de cajitas que va a tener un arreglo. Por ejemplo, aquí habíamos visto que le estamos asignando un tamaño 4, pero el usuario también puede hacer esto. Obviamente, pues ahí moviéndole unas cositas. El usuario también puede decidir cuántos espacios va a tener un arreglo, ¿no? La forma más común de capturar un arreglo es a través de un ciclo y pues prácticamente yo creo que el 90% de las veces se utiliza un ciclo for. Obviamente pues hay otras formas, ¿no? Entonces para capturar todos los datos vamos a utilizar en este caso un ciclo. La forma de ubicar los datos es por su posición. Si yo ingreso Juan, por ejemplo,
y vamos a suponer que Juan se quedó en la posición 2. ¿Yo cómo voy a saber que está en realidad en la posición 2? Pues simplemente llamando a esta cajita. ¿Okay? Ya cuando estemos realizando el programa, pues vamos a ver exactamente cómo se realiza. Pero si yo quiero conocer o saber dónde está Juan, pues simplemente y solamente obtener ese dato, pues lo llamo, ¿no? Por su posición. Y aquí está la forma en que se declara un arreglo unidimensional. Primero vamos a poner el tipo de dato que vamos a estar utilizando para el arreglo, en este caso es de tipo entero. ¿Esto qué quiere decir? Que este arreglo solamente va a aceptar esos tipos de datos, solamente números enteros. Si ingreso una palabra o un número flotante, no me los va a aceptar. ¿Por qué? Porque todos tienen que ser del mismo tipo. Aquí, pues abrimos y cerramos corchetes. ¿Okay? Y adentro no va nada, simplemente es para indicar que es un arreglo unidimensional. Luego vamos a ponerle un nombre. Aquí pues yo le puse mi arreglo, pero pues puede ser el nombre dependiendo de lo que vayan a hacer. Vamos a hacer una asignación y vamos a poner la palabra reservada new. Simplemente estamos indicando que vamos a crear un nuevo arreglo que se va a llamar mi arreglo y que es de tipo entero. ¿Ok? Y aquí le volvemos a poner int, que es de tipo entero, y el 5 representa la cantidad de espacios que va a tener ese arreglo. En este caso es de 5 y su respectivo punto y coma. Entonces de esta forma se declara un arreglo unidimensional. Por ejemplo, aquí tenemos un arreglo, igualmente tipo entero, le puse mi arreglo, palabra reservada new, entero, y le puse 4 espacios. ¿Ok? Y aquí le estoy mostrando un mensaje, ingresa de datos. Como habíamos comentado, la forma más común de capturar los datos es a través de un ciclo for. Entonces, si se fijan, tengo aquí mi inicialización. Va a inicializar en 0 porque hay que recordar que los arreglos, o bueno, en programación generalmente, iniciamos de la posición 0 y sería i menor que 4. ¿Ok? Si le ponemos igual que 4, porque a veces nos confundimos, bueno, no, pues como es un 4, aquí un 4 le pongo menor o igual que 4. No. ¿Por qué? Porque mi posición mayor va a ser 3. Porque hay que recordar que empezamos de 0. Sería 0, 1, 2 y 3. Y ahí ya me cubrirían los 4 espacios. Que es un error muy común que ocurre en los arreglos. Y mi incremento que simplemente va a ayudar a que el ciclo se repita. Ya que me dice ingresa un número. Ahí vamos a ingresar un número, por ejemplo el 1. ¿Y qué va a ser el 1? Se va a almacenar en la cajita de la posición 0. Después ingresamos un 2, se va a almacenar en la cajita de la posición 2. Ingresamos un 3 en la posición de la cajita 2 y así, ¿no? Etcétera. ¿Y cómo le vamos a hacer para capturar? Vamos a poner el nombre del arreglo, que es el que tengo acá, aquí. Y entre corchetes vamos a poner la variable que estemos utilizando en nuestro ciclo. En este caso es i. Aquí como yo estoy utilizando i, ¿qué quiere decir? Que cada vez que realizo una vuelta en i va a almacenar, bueno, va a capturar el número que ingrese y me lo va a guardar en la cajita en la posición 0, en la 1, en la 2 o en la 3. Y aquí hicimos una captura normal, ¿no? Como cualquier otro caso del tipo entero. Ahora vamos a hablar de los arreglos bidimensionales. Estos arreglos, pues, como habíamos mencionado anteriormente, también se les conoce como matrices y funcionan pues, igual de la misma manera que es matemáticas. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es la posición en la que está un dato? Esto lo vamos a conocer a través de la posición de su renglón y la posición de su columna. ¿Okay? Como ya lo habíamos visto anteriormente en el ejemplo visual. Al igual que un vector, que un arreglo unidimensional, pues se accede a un dato, ¿por cuál? Por su posición. ¿Ok? Y la captura se realiza a través de for anidados. ¿Esto quiere decir? Un for adentro de otro for. ¿Y qué es? Un for me va a ayudar para capturar los renglones y un for me va a ayudar para capturar las columnas. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo declaramos un arreglo bidimensional? Al igual que el arreglo unidimensional, pero primero vamos a poner el tipo de dato que va a utilizar ese arreglo. Aquí en este caso yo lo estoy declarando de tipo string. Si se fijan en el arreglo unidimensional, aquí adentro de los corchetes no habíamos puesto nada, se estaban vacíos. Pero aquí sí vamos a poner una coma. Con esto vamos a indicar que es un arreglo bidimensional. Si no la ponen, al momento de poner esto les va a marcar un error. ¿Ok? Entonces aquí, en esta parte, lo único que cambia es esto, ¿no? De la comita. Y después, pues lo mismo, le ponemos un nombre al que nosotros queramos.
A la asignación, la palabra reservada new, otra vez el nombre del arreglo. Bueno, aquí no, aquí no es el nombre del arreglo, es otra vez el tipo de dato, aquí sería string, aquí sí me equivoqué. Y abrimos y cerramos corchetes, y aquí si se fijan tengo números separados por comas. Este número de acá representa los renglones y este número de acá representa las columnas. ¿Esto qué quiere decir? Que es una matriz de 2 por 2, o sea, de 4 espacios, que va a tener pues 2 renglones y 2 columnas. Y pues su respectivo punto y coma, ¿no? Aquí pues sí ponen lo de mi arreglo y aquí iría string. ¿Ok? Y vamos a ver un ejemplo. Aquí si se fijan lo mismo. Aquí, bueno, aquí sí ya le cambié string, que me había equivocado anteriormente. Ponemos string, abrimos y cerramos corchetes y ponemos la coma, que es la que vamos a indicar que es un arreglo bidimensional. Le ponemos su nombre, asignamos, le ponemos la palabra new, string, y vamos a suponer que es de 2 por 2, o sea, de 4, ¿no? Posiciones, 12 renglones y 2 columnas. Igual mismo, el ingreso de datos, le mandamos el mensaje. Y aquí es cuando entra en funcionamiento lo de los for anidados. El primer for me va a ayudar ¿a qué? A los renglones. Entonces pongo for in i igual a 0 y menor que mi arreglo.len. Ahora bien, ¿qué es esto? Esto lo pueden utilizar también en el arreglo unidimensional. ¿Para qué? Eso se utiliza un poco más pues para ahorrarse un poco de problemas, porque a lo mejor a veces esto va a estar cambiando a lo mejor cada cierto tiempo, ¿no? O a lo mejor le estamos cambiando datos, etcétera, etcétera, y tenemos que estar cambiando acá, aquí en vez de 2 tendremos que poner un 2 y aquí, etcétera, ¿no? Entonces, para ahorrarnos estos problemas, o esa pérdida de tiempo más bien, pues podemos poner el nombre del arreglo .len. Esto simplemente lo que me va a hacer es que va a leer cuántos espacios en renglones va a tener. Entonces va a 2, entonces ¿cuál es su límite? 2, ¿no? Es como si aquí hubiera un 2 en vez de mi arreglo.len. Y mi incremento de 1 en 1. Abrimos ese for y adentro vamos a declarar otro for. ¿Ok? Y aquí esta variable tiene que llamarse diferente. Aquí i y j, ¿no? Podríamos ponerle k, etcétera, etcétera, como queramos, pero tienen que ser diferentes. Entonces lo inicializamos en 0, punto y coma, j menor que mi arreglo.len, que es como si tuviera un 2, pero aquí simplemente pues me va a leer cuántos espacios tiene el arreglo. Punto y coma, y j más, que es simplemente mi incremento. ¿Ok? Y aquí mandamos un mensaje, ingresa los nombres del arreglo, y para capturar los datos en este caso en el arreglo bidimensional, ponemos el nombre del arreglo, abrimos y cerramos corchetes y ponemos i, j. Hay que recordar que i es la de los renglones y j es la de las columnas. ¿Ok? La asignación, y en este caso como es un arreglo de tipo string, pues no podemos realizar ninguna conversión y pues simplemente ponemos console.writeLine. Y así es como trabajaríamos con un arreglo bidimensional. Muy bien, a la hora de nosotros estar trabajando con arreglos, se llegan a cometer muchos errores, principalmente pues cuando se está aprendiendo y aún a veces, aunque ya sepas, pues los llegas a cometer. Entonces aquí le puse una pequeña lista de cuáles son los errores más comunes que, bueno, me han tocado hacer por experiencia más bien al momento de trabajar con arreglos. Entonces, ¿qué dice? Ingresar un dato en una posición que no existe. Vamos a suponer que, que tengo dos espacios, ¿no? Le pongo un espacio de 2, pero yo intento capturar uno en un espacio de 3. Pues esa posición no existe, no hay ninguna otra cajita. Aquí no, si no es directo acá. Vamos a suponer que yo quiero ingresar el 4, pero lo quiero ingresar en la posición 4, pero no hay posición 4, la mayor posición es 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a marcar un error, me va a dejar almacenarlo entre comillas, pero al momento de yo correr este programa me va a marcar un error. ¿Cuál? De que la posición no existe. Entonces, ese es un error normalmente común a la hora de trabajar con arreglos, ¿no? Esto, pues, por mera lógica, pues, no se tiene que hacer, ¿verdad? Colocar un tamaño negativo en el arreglo, pues, son cajitas, ¿no? No hay cajitas negativos. Entonces, pues, siempre tienen que ser positivos.
Si se le pide al usuario el tamaño, debe ser de tipo entero. Ok, aquí pues es una combinación entre el segundo y el tercero, ¿no? A lo mejor a veces el usuario va a ingresar la cantidad de espacios que va a tener un arreglo, pero por error se le va el menos 2. Entonces ahí pues ya no, el arreglo ya no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no hay negativos. Entonces pues para esto nosotros ya podemos manejar algunas otras estrategias como el manejo de excepciones, etcétera, etcétera, ¿no? Confundir la posición 0 con la 1. ¿Ok? Es lo que les había comentado. Hay que recordar aquí que nosotros iniciamos de la posición 0 y no iniciamos con la posición 1. Y esto sucede, por ejemplo, con el ejemplo que les había comentado, que quiero ingresar el 4, un número, no sé, un número 5 más bien, en la posición 4. Y yo me voy con la pinta de que, pues como es de tamaño 4, mi posición máxima es 4 y lo ingreso, ¿no? Pero no, porque hay que recordar que estamos iniciando en la posición 0, 0, 1, 2, 3, y ahí se termina. Pero simulando que la posición 3 es en realidad el máximo, que será de tamaño 4, ¿no? Entonces, eso llega a ocurrir, pero ya cuando le toman la práctica, pues ya no. Y el otro punto es declarar mal la condición en el for. Y aquí es donde entra en funcionamiento esta parte. Vamos a suponer que es de 2 por 2, pero sin querer, aquí yo no pongo esto y pongo un 5 y pongo un 3. Obviamente va a marcar error. ¿Por qué? Porque no coincide esto con esto. Tienen que ser igual. Esto de acá. ¿Por qué? Porque el 5 yo estoy diciendo acá que se va a repetir 5 por 2. Estoy creando un arreglo de 10 posiciones. Entonces no va a funcionar. ¿Por qué? Porque es de 2 por 2. Entonces, pues una forma en la que podemos arreglarnos esto, pues de esta manera. Y ese es un error que también se comete muchas veces. De no que esto que está aquí no coincide con lo que tenemos en el arreglo declarado. Igualmente en el arreglo unidimensional, si lo declaramos de 5 posiciones y le ponemos un 10 aquí, me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque no es del tamaño correcto en la captura. ¿Ok? Entonces prácticamente eso sería todo. Después vamos a empezar a ver programas con arreglos para que quede mejor comprendido. Pero esta pues intento explicar para que pues tenga más o menos una idea de cómo es que funciona. Entonces espero haya quedado claro. Cualquier duda o inquietud me la pueden escribir en los comentarios y pues nos vemos en un siguiente.